Perfecto, amigos, amigas, ya estamos de regreso nosotros, estamos en nuestra edición de hora 13, acompañado con un gran invitado aquí en la mesa de conversación. De inmediato le damos una cordial bienvenida y les presentamos a cada uno de ustedes también a Donaldo Astete Cuadra, profesor de educación general, básica me refiero, magíster además en literatura hispanoamericana, contemporánea, escritor y editor. La verdad es que un gran profesional nos acompaña el día de hoy, así que Donaldo, bienvenido a nuestros estudios de Radio Diferencia, la mesa de conversación, en nuestra edición de la 13. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes y a los radio escucha también, ¿no? Así es. De Radio Diferencia. La verdad es que es un gusto. Estuve acá hace un par de años promocionando un campamento del terror, Ya. ¿no? que realizamos en el sector de Maihue, en mi casa, y ahora ya acá para hablar de este lanzamiento de Memoria de Pájaro de Pedro Chadicadi, ¿no? Correcto. Y es justamente de eso que queremos comentar el día de hoy, el lanzamiento de este libro que se llama, como tú lo decías, de Pedro Chadicadi, justamente Memoria de Pájaro, que es el libro que yo tengo acá en mi mano, que tú me traes una muy buena noticia al respecto con esto acá, donde usted también va a tener la oportunidad de tenerlo. Ya, Memoria de Pájaro, de Pedro Chadicadi, un libro muy espectacular. Me gustaría preguntarte en qué consiste este libro, de qué se trata, la historia que radica acá en este espectacular libro. Es un libro de poesía. Ya. Pedro obtuvo hace un par de años con este libro una mención honrosa en el concurso Los Juegos Florales Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago. Ya. Y es el último libro que como editorial, como Surumbral, hemos publicado. Ya se realizó un lanzamiento el viernes pasado en el Museo de la Exploración Filippi en Valdivia. Ya. Y ahora este es el segundo lanzamiento y aún queda un lanzamiento más en Río Bueno el 17 y el 25 en Castro. ¿Dónde va a ser en Río Bueno, por ejemplo, que estamos En más la, cerca en la de nosotros? biblioteca. La biblioteca de Río Bueno. Sí, la ¿Cuándo biblioteca va a ser municipal. eso? El 17 de abril. Perfecto. ¿Consiste solamente en poesía? Es poesía, sí, es una poesía bien interesante. Sucede que muchos de los poetas que están radicados en el sur escriben mucho desde esa sensibilidad, ¿no? Desde algo que se llama el lar, Ya. desde una sensibilidad lárica. Pedro tiene eso, pero también tiene otras cosas que tienen que ver con la experimentación en la poesía. Es una poesía fresca, una poesía muy interesante para un poeta tan joven como él. Es un tremendo primer libro, ¿no? ¿En qué consiste la poesía, más o menos? Lo que pasa es que la poesía, no así como la narrativa, no tiene Digamos un contexto un profundo. contexto no un contexto tan narrativo, Ya. ¿no? Como tan de historia. Ya, Aquí perfecto, la poesía invita un poco a la introspección, invita también, no todos los poemas, qué sé yo, tienen una acogida por los mismos lectores de la misma manera. Hay distintos niveles de aceptación de lo que está ahí. A veces te afecta un verso, a veces te afecta solamente una estrofa, o a veces te afecta el poema completo, o el libro, que es lo que se pretende, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto de la literatura en Chile? ¿Está débil? ¿A las personas le falta lectura? Al respecto... O sea, en cuanto a la producción literaria, creo que hoy como nunca tenemos la posibilidad, la democratización, por así decirlo, de la publicación, ¿no? Ya. Hay muchas editoriales independientes, qué sé yo, que hacen un trabajo profesional. Las tecnologías para la impresión y para el armado de un libro están ya muy accesibles, muy cercanas desde el bolsillo incluso. Correcto. Ahora, en cuanto a la producción estrictamente literaria, los escritores cada vez se preparan más, repasan, revisan, editan sus libros. Pedro es un profesor de educación física, pero ha estado en talleres de escritura creativa en Castro, en un taller llamado Sótano 9, con dos grandes escritores como Toño Torre y como Manuel Mauricio Zúñiga, que de alguna forma ayudaron a pulir y a limpiar mucho su poesía. Ahora, con respecto a la lectura, yo soy parte de la Mesa Regional del Fomento de la Lectura y el Libro, que se acciona una vez al mes y que ya tiene varios territorios lectores en la región, las comunas de Valdivia, La Unión, Río Bueno, Futrono, Los Lagos y Mafil. Son territorios lectores en donde bajan recursos para actividades que promocionen la lectura, ¿no? Y en ese sentido creo que en la región estamos relativamente bien. Se hacen muchas actividades de fomento lector desde la primera, desde prebásica, primera infancia, ¿no?
en adelante. El segmento que tal vez que todavía no se trabaja mucho es el segmento de los adolescentes, de los jóvenes, que al menos es donde yo sí me desarrollo y es parte de lo que escribo y lo que trabajo como escritor también, ¿no? Ahí estamos hablando, podemos decir, en los colegios de la enseñanza media, ¿puede ser? Sí, y en básica también. Yo creo que desde séptimo en adelante ya tenemos adolescentes, ¿no? Correcto. Bueno, ahí el gobierno actual ha sido muy enfático en decir que anhela realmente de que los niños lleguen a primero básico ya leyendo. Sí, bueno, hay unas políticas que vienen ya desde hace varios años. Con respecto a esto. Con respecto a la lectura. Ahora, no son sinónimos lectura y lectura comprensiva, son cosas muy distintas, ¿no? Ya, la lectura comprensiva y que es uno de los males que tenemos como sociedad, que estamos tratando de revertir, tiene que ver con comprender lo que leemos y cómo de alguna forma eso nos sirve para mejorar nuestras vidas, ¿no? Y poder entender muchas cosas al respecto, porque hoy día somos testigos de tantas cosas que ocurren y pasa por un tema netamente de la información. Hay muchas personas que, o se ve esencialmente que sí falta una comprensión lectora al respecto. Sí, muchas veces leemos algo pero no entendemos lo que estamos leyendo. Una cosa es saber leer y otra cosa es poder interpretar realmente lo que estamos leyendo. Yo creo que si como sociedad tuviéramos mayores índices de comprensión lectora, tal vez no habría tanto reggaetón, ¿no? Tiene que ver... Lo que pasa es que y ahora me meto ahí un poco en la pata de los caballos, sobre todo... La polémica. En la polémica. El reggaetón como música ya es pobre, pero como letra es pobrísimo. Y finalmente quienes escuchan se quedan muchas veces con la música. Ni siquiera con la música, se quedan con el estribillo. Ya, perfecto. Con un estribillo pegajoso, qué sé yo, pero el resto de la letra ni siquiera la analizan. Y tenemos mucha gente y muchos jóvenes que hoy en día están marchando por distintos tipos de derechos, sobre todo el derecho de las mujeres, ¿no? Por temas de feminismo, pero sin embargo disfrutan del reggaetón y lo escuchan, y eso en realidad, imagínate, en Cuba lo prohibieron, ¿no? No se escucha reggaetón en Cuba. Estamos hablando de una sociedad completamente distinta, pero por algo lo hicieron. Y esos son los cambios que nosotros tenemos que tratar de realizar a través del fomento de la lectura, que tiene que ver con que ojalá nuestros jóvenes tengan mayores perspectivas de sí mismos y perspectivas de su entorno, ¿no? Que intenten comprender su mundo y que intenten comprender cómo ellos están insertos en el mundo de otra manera y que no sea esta hipersexualización del reggaetón y esta facilidad también con que se presenta la vida, ¿no? Se presenta una vida demasiado fácil, demasiado distendida y lo cual no es así. No, probablemente para los que cantan reggaetón sí, pero para el resto, para el común de los cristianos no. Pero la realidad, hablamos de la realidad, según tu punto de opinión. La vida no es fácil, siempre es, y tiene sentido que no sea fácil al respecto, porque de lo contrario uno no aprendería tampoco, es mi opinión. Claro, sí, o sea, sí. Encuentro que la vida es como es y tiene su forma de ser, es por algo al respecto. Claro, pero la educación siempre en los distintos niveles lo que propende de alguna forma, lo que intenta es que de alguna manera no nos equivoquemos tanto, ¿no? Y tengamos ciertos niveles y vayamos avanzando la vida. Avancemos escalando. y sobre todo en nuestra calidad de vida, ¿no? Bueno, lo decíamos recientemente, estamos conversando un poquito para las personas que se integran quizás a nuestra sintonía, estamos conversando con Aldo Astete de Cuadra, profesor de Educación General Básica, magíster en Literatura Hispanoamericana Contemporánea, escritor y editor. La verdad es que tienes una gran trayectoria en esto. ¿Cuántos años lleva aproximadamente en esta área, Aldo, usted? Escribiendo como escritor, este año son 10 años, como editor este año, o la editorial en realidad... Ya. Cumplimos 5 años, ya hemos publicado más de 30 libros, yo en lo personal he publicado 4 libros, Ya. Uno que está que sucede aquí en Payaco, que es un libro que se lee en la Escuela Proyecto de Futuro, por ejemplo. Perfecto. Y se lee también en algunos liceos se llama el Rapto. El Rapto, el origen del miedo. ¿En qué consiste el Rapto, el origen del miedo? Es un libro Porque eso no es de poesía, puede ser una historia, tiene un... Es narrativa, es una novela por capítulos que acontece en el sector de Demaihuen, donde yo vivo. Y que Mira, qué interesante, ¿eh? Sí.
y que tiene 27 capítulos ilustrados. ¿De Maigua eso queda sector de la Unión? No, el sector de Maigua aquí en Puente Fierro. Ah, perfecto. Sí, Ya, aquí ya. a 3 kilómetros del pueblo. ¿De qué ¿no? lugar eres oriundo tú? Yo nací en Panguipulli, Ya. viví hasta los 13 años ahí, luego en Chihuayante, en Concepción, viví 8 años, luego en Punta Arenas viví 1 año, y después en Quellón 15 años, y ahora llevo 5 años acá en Payaco. Siempre en el sur, siempre en el sur. Sí. Perfecto, mira qué interesante, ¿ah? Una persona de acá de la zona con esta tremenda trayectoria. ¿Cuántos años estamos hablando aproximadamente? Como escritor, 10, sí, y como editor Ya. 5, como editor formal, ¿no? Porque Ya. antes ya había hecho una revista latinoamericana que se llama Ominous Tales, había trabajado en algunas antologías para un sitio también que se llama Chile del Terror. Y esto me ha permitido dejar la docencia y dedicarme al 100% a la edición principalmente. Y también eso me ha permitido viajar por Latinoamérica, ir a las principales ferias del libro en Guadalajara. Sí, coméntame justamente eso porque la información que yo tengo es que tú has formado parte también de las misiones que tienen que ver con, bueno, las misiones comerciales del gobierno de Chile. En las ferias internacionales de Guadalajara, lo que tú recientemente decías, cuéntame esa experiencia, cómo va esto, cómo ocurre esto finalmente, cómo llegas ahí, porque tienes que dejar efectivamente lo que tú acabas de decir, algo que a lo mejor, o sin duda alguna, me imagino amas, que es poder estar en el ámbito de la escuela, en la enseñanza básica, como profesor, etcétera, y tienes que dejar eso para aceptar este desafío, Claro. porque es un desafío en ese entonces. Sí, lo que pasa es que esto es un emprendimiento poco común, ¿no? Ya. Es un emprendimiento que es una rareza en el sur principalmente, en Santiago hay más editores, pero en el sur hay muy pocos editores, hay muy pocas editoriales. Ya. Es un emprendimiento que tiene que ver con el desarrollo de una escena literaria. A mí lo que me interesa es que tengamos en el sur una escena literaria que cada vez haya más editoriales y también más escritores, poetas, que se llaman narradores o dramaturgos. Perfecto. Claro, yo renuncié a la docencia tradicional. Ahora me dedico a realizar charlas en todo Chile, charlas sobre literatura fantástica y sobre mitología y leyendas, y también realizo talleres de escritura creativa. Entonces mi contacto con los jóvenes, con los niños, está siempre ahí presente. Mm. Y esto de las misiones tiene que ver con la producción como editor, ¿no? Llevaba varios años publicando, esto se postula y vas a la feria de Guadalajara, es la feria más grande que se hace en el mundo, la feria literaria más grande que se hace en el mundo, y he ido ya en 2 años consecutivos a realizar o a intentar establecer tratos comerciales, Ya. ¿no? De vender los libros, vender derechos de libros, qué sé yo, o comprar derechos de libros. No es tan fácil como a veces lo cuentan, porque finalmente esa es una mirada mucho más empresarial. Claro, uno forma una empresa, tienes que hacer una iniciación de actividades, qué sé yo, tienes que de alguna forma estar con impuestos internos y todo, pero de ahí a que tu formación sea empresarial es una cosa distinta y que se aprende con el tiempo, Un ¿no? proceso. Es un proceso porque uno entra en estos emprendimientos muchas veces desde el producto, en este caso la literatura, ¿no? Y no desde la formación empresarial, como, no sé, un ingeniero comercial que entra y ve posibilidades de negocio en todo lo que le rodea. Y En claro, cambio y algo a uno, corto tiempo. claro, y sabe cómo generar recursos. En cambio uno lo que le interesa es principalmente algo que es más inmaterial, que es como es la literatura, Correcto. y se ve involucrado en el tema comercial que es necesario porque finalmente igual hay que sobrevivir, ¿no? Igual hay que vivir de esto. Ese es el riesgo de generar un emprendimiento. Exactamente, tienes toda la razón. Creo que ese es el riesgo que cada microempresario ha tenido en alguna oportunidad o empresario al respecto. Hablemos un poquito de este libro que es el lanzamiento que tú haces ahora, el lanzamiento del libro de Pedro Cheticari. Como decíamos recientemente nosotros cuando comenzábamos la entrevista, comenzábamos a conversar acerca de esto. Memoria de pájaro. ¿Por qué Memoria de pájaro? Memoria, bueno, ¿Por qué el nombre de Memoria de pájaro? sí, mira, hay yo creo que viene, eso lo podría responder mejor Pedro, pero yo creo que viene de un pájaro que se llama el memorioso, Ya, que es un pájaro que está presente en Chiloé, que le sacaban una de las plumas generalmente para los que tenían mala memoria, ya, mira. ¿no? Yo creo que por ahí va, El nombre. ese es el juego. Mm. Yo en este libro intervengo como editor
y en poesía principalmente como diagramador, diseñando el libro en su interior, ¿no? Ya. Que los textos estén de alguna forma bien puestos. Ordenados, Sí. perfecto. Ese es mi trabajo y en toda la gestión, de cómo se hace un libro, ¿no? Porque es un proceso. eh, Se me acercan muchas personas pidiéndome que les ayude a publicar un libro y muchas veces ni siquiera o tienen errado el concepto de libro. A veces llegan con un cuento y quieren publicar un libro, ¿no? Aquí el trabajo del editor es fundamental en ese sentido, que tiene que ver con la orientación. La orientación de los autores, sobre todo los autores que están publicando por primera vez. Mm. Eh, y este libro, como te mencionaba, es un libro interesante porque tiene una poesía ya que se nota que hay un trabajo detrás, ¿no? Hay una poesía bien desarrollada. El prólogo lo hace Jaime Quesada. Jaime Quesada es amigo de Pedro. Jaime Quesada es el principal biógrafo de Gabriela Mistral en Chile, Ya. ¿no? Y también tengo la impresión que es el principal biógrafo de Roberto Bolaño también. Entonces es un tipo, es una de las cimas de la literatura hoy en día. El Jaime Quesada de tener como unos 70 años, ¿no? Y él hace el prólogo de Pedro, entonces hay un respaldo ahí importante. Lo interesante también que el lanzamiento de Pedro en Valdivia fue Maja Vial, fue Sergio Mancilla, eh, y de alguna manera ese es un respaldo de dos grandes escritores regionales, reconocidos, ¿no? Sí, sí. muy conocidos a nivel regional, nacional e internacional, así que ¿Cuánto, Aldo, cuánto se demoró este libro en estar listo? En todo lo que conlleva el proceso en sí para que ya salga a la venta. mira, ¿Cuánto fue ese tiempo? el proceso editorial son aproximadamente 3 meses. 3 meses. Sí, Ya. el proceso de escritura es un libro, puede ser de 10 años a un año, ¿no? Pero creo que Pedro este es un libro que lleva trabajando de 2 a 3 años. Ya. Y el proceso editorial entre generar, qué sé yo, la edición, la diagramación, corrección de estilo también, trabajar con el diseñador, la portada, qué sé yo, solapas, contraportada, cotizar en la imprenta, enviar el libro, que se imprima y que llegue y que todo eso además calce y funcione, es un proceso que puede, con suerte, tardar entre un mes a 3 meses. Perfecto, muy bien. Lugar, hora, día del lanzamiento de este espectacular libro del cual estamos comentando recientemente ahí acerca de Memoria de Pájaro. Mira, la gracia de este lanzamiento es que además es la inauguración de otro emprendimiento Ya. mío, ¿sí? Que tiene que ver con Austroboria Emporio Cultural Payaco, Perfecto. que está frente a la estación, frente al Centro Cultural Estación en 18 de octubre 819. Es una tienda que Acá en Payaco, por en supuesto. Payaco, sí, que estamos abriendo, que tiene que ver, está todo el catálogo de la editorial, de los 2 sellos editoriales que yo dirijo, Surumbral y Austroboria. Y además tenemos libros, qué sé yo, desde los clásicos a libros que son más contemporáneos, como está el del profe Massa, ¿no? El libro sobre estos viajes a Marte. Y qué sé yo, hay bestsellers, hay libros clásicos. Además de eso, tenemos obras de arte, pinturas de Samuel Lizama, que está haciendo aquí un taller también para la Corporación Cultural Municipal con niños, un taller de pintura, pero él tiene 25 años de trayectoria y tiene una exposición ahí de pintura abstracta, tiene trabajos de acuarela, tiene trabajos de lino grabado y además hay trabajo de otros artistas principalmente valdivianos. Ya. Tenemos también vinilos, vinilos antiguos, ¿no? Artesanía también en lana, tenemos, qué sé yo, todo para el invierno y vamos a ir sumando algunas otras cosas, productos gourmet, qué sé yo, vamos a ir sumando algunos otros elementos para que esto se transforme en una especie de emporio cultural, o sea, esa es la idea, pero también de un centro cultural. Pronto vamos a lanzar algunos talleres. Perfecto. También que se van a realizar en ese mismo espacio. La idea es dinamizar la cultura. Entonces, este lanzamiento es en ese espacio, mañana viernes 5 de abril a las 19 horas. Entonces, 19 horas. va a ser
inauguración del local con el lanzamiento de Memoria de Pájaro de Pedro Echenique. Perfecto, excelente. Entonces, ¿cuánto es el valor o el valor que va a tener este libro? Precio de lanzamiento 5.000 pesos. 5.000 pesos. Sí, Precio de sí. lanzamiento que va a estar disponible ahí mismo, en el mismo Sí, lugar. y ahí mismo luego Mañana. a 6.000. Sí. Perfecto, 6.000 pesos. Entonces, ¿y dónde lo puede encontrar la gente? ¿En cualquier librería? Mira, Perdón, ¿en cualquier lugar de venta de libros? sí, mira, yo tengo libros Café Black. Ya, Todavía no llevo pero ahí hay libros de la editorial. perfecto. Y van a estar obviamente en el Emporio, en el Emporio frente a la estación. En Valdivia lo encuentran en Librería Alemania. Ya, Y también en un Emporio en la Clínica del Pie, en calle Bouchef. perfecto. Sí. Muy bien. Y hemos dejado un poco el tema de la distribución. Antes yo tuve distribución en todo Chile, ¿no? En librerías antárticas, pero por ahí algunos problemas de distribución con un distribuidor me generó un replanteamiento de mi ejercicio como editor y de cómo funcionaban las editoriales, y he decidido volcar todo hacia el sur. Entonces estamos presentes principalmente en ferias y también en muchos eventos, ¿no? Correcto. La verdad es que te queremos agradecer pues por haber estado con nosotros, Aldo Astete Cuadra, profesor, lo decimos además de educación general básica. Es tu título, es tu carrera, en lo que ejerciste también, estuviste trabajando en aquello, magistro además en literatura hispanoamericana contemporánea, escritor y además editor. Un gran trabajo, una gran trayectoria, te felicitamos de todo corazón, que te vaya muy bien y bueno, pues sé que nos vas a dejar un regalito para él al respecto, Sí. así que vamos a estar nosotros regalando en la próxima jornada, mañana quizás, vamos a estar entregando este libro también para ustedes, así que atentos ahí a nuestros concursos, etcétera. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros aquí en la mesa de conversación en nuestra edición de la 13. Ya, pues muchas gracias y bueno, y espero que apoyen este emprendimiento. Están todos invitados al lanzamiento. Mañana. El día sábado, ¿Ya? se me olvidaba, Perfecto. a las 11 de la mañana, viene una cuentacuentos bien reconocida, que es bibliotecóloga, además, Ya. Deborah Jones, y es un cuentacuentos gratuito en el mismo espacio, Ya. a partir de las 11 de la mañana, el día Perfecto. sábado. Y mañana entonces recordemos el lanzamiento A a las qué hora? 19 horas, de 19 a 20 Ya, probablemente perfecto. vaya a ser. Mañana viernes 5 sí. de Y todos abril. invitados a conocer el local y a conversar con Pedro y con las personas que van a llegar. Va a haber un pequeño vino de honor y creo que va a ser un momento interesante para compartir y hablar acerca de lo que nos interesa con respecto a la cultura en Payaco, ¿no? Bueno, esto es en Austro-Boria, Emporio Cultural. Mañana entonces 5 de abril. Está ubicado en 18 de octubre 819. Sí, la piñata, al lado de la piñata frente al Centro Cultural Estación. Excelente, Aldo. Muchísimas gracias. Ya Pues. pues, muchas gracias a ti. Amigos, amigas, estamos en nuestra edición de la 13. Siga acompañándonos. Nosotros ya regresamos. Estamos acompañándoles con las principales informaciones también de nuestra edición el día de hoy.